Buenas tardes, Aida. Es un placer para mí entrevistarte en el día de hoy. Eh, para conocer un poquito más de ti, nos gustaría hacerte una corta entrevista dividida en dos partes. Una enfocada en tu experiencia profesional y la otra en tus valores personales. Eh, ¿Cómo te sientes, Aida? ¿Cómo estás? Muy bien, aprendiendo mucho de esta nueva situación. Creo que como todos pensaría yo en un proceso de reinventarse, reenfocarse y buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Claro, por supuesto. Creo que es la gran enseñanza de esta situación. En fin. Exacto. Aida, vamos a ir directo pues a la primera parte, para la primera parte que es más enfocada en tu conocimiento y en tu experiencia como aporte a una nueva posición a la que estarías enfocando tu futuro profesional. Yo sé, sabemos que tus logros te anteceden y en los que siempre has logrado sobrepasar tus metas tanto en empresas multinacionales como en empresa local a través de tu conocimiento técnico, experiencia y liderazgo. En función a esto, hay unas 5 preguntas que me gustaría hacerte, ¿no? Empezando con la primera de, ante un nuevo reto en el sector de microfinanzas o productos financieros de consumo, considerando la situación actual, ¿qué harías para lograr las metas de la organización? Bueno, yo pienso que esa respuesta se puede dividir en tres pilares. Externamente, definitivamente la forma de activar la economía es con el consumo interno y esto le da oportunidad a los bancos o a las financieras de poder mejorar el modelo de retail o de banca de consumo y de microfinanzas. Claramente hay que hacerlo diferente y se requiere buscar cuál es la metodología, el proceso que se utiliza actualmente y ver dentro del mínimo costo qué es lo que podemos automatizar y utilizar las herramientas que hoy en día no son tan costosas para optimizar un proceso, por ejemplo, de análisis de crédito. Pero antes de entrar en ese pilar, es importante ver los líderes cómo se encuentran. Creo que este tema del post-coronavirus hace que sea muy importante y muy necesario ver cuál es el estatus emocional, el estatus motivacional de los líderes de la organización y ver a través de ellos cómo estamos, qué hay que reinventar, qué hay que repotencializar para enfocar ese equipo de líderes a los resultados y que podamos generar esos cambios rápidamente. Y no me preocupan los temas de oportunidades de mercado. Creo que las oportunidades están dentro del equipo de trabajo, en especial los líderes y la alta gerencia. Si esos dos equipos logran darle confianza, logran controlar las anclas del pasado y el futuro con los diferentes niveles de la organización, es muy fácil adaptar los cambios. El protagonismo definitivamente se lo lleva el equipo de trabajo y los líderes en sí. Perfecto, Aida, me parece súper. Ahora, entrando un poquito más, otra vez, considerando este alineamiento entre los líderes y los equipos de trabajo, ¿cuánto riesgo tú crees que deberían tomar las organizaciones en las decisiones estratégicas en estos momentos? Mira, en estos momentos creo que la forma de hacer una reactivación organizacional es tomar los lineamientos estratégicos, ver a 3 años dónde se quiere estar, este año 2020 en este cambio que impacta, qué no vamos a alcanzar a lograr y de ahí determinar aquellos puntos donde sí hay opción de gestionar y enfocarse en ellos para tener una oportunidad entre agosto y septiembre de reorganizar el plan operativo 2021 y que los 2 o 3 puntos que se hagan en el 2020 sea la columna vertebral de los logros del 2021. Creo que no es un momento para dejar el plan estratégico quieto, es ser selectivo, es escoger aquellos puntos donde me genera ingreso, donde me genera estabilidad, donde me genera poder mantener el mayor número de personas que sean productivas y determinar la organización en qué es fuerte para que eso en lo que somos fuertes sea lo que nos sostiene mientras logramos reactivarnos. Se sabe que esto va a ser un proceso de 2, 3 años donde nos tenemos que reinventar, donde creo que
El abanderamiento en la gestión está en saberse adaptar, en saber ser innovador sin entrar en grandes costos. Creo que a veces confundimos la palabra innovación con grandes inversiones y no tiene nada que ver. La innovación es esa capacidad de transformar, de cambiar, y eso se logra con liderazgo transformacional, inspiracional, y ahí es donde yo rescato esos puntos estratégicos. Creo que no es el momento de volverse inflexible en que hay que lograrlo a cualquier costo, tampoco de hacer cambios drásticos, porque son planes estratégicos muy bien pensados que se hicieron analizando el mercado, la organización, el equipo de la organización. Es irnos a los puntos que nos hacen fuertes y rescatarnos desde ahí. Muy bien, Aida, de verdad que sí, todos estos planes estratégicos pasaron por grandes pensamientos, y si estaban hechos así es por algo, y en eso coincido contigo, ¿no? Sin duda hay que pasar esta primera etapa de reactivación, que es quizás la más difícil, para entonces con esos enfoques en lo que tú bien señalas, que es lo inminente, lo más urgente, lo más importante, y de ahí entonces poder continuar con los planes que se tenían para entonces ya tener un año, por lo menos tener un año completo en 2021, ¿no? Porque este es un año pues que está resultando ser muy corto. Exacto. Una pregunta, Aida, y precisamente en esto donde sabemos, y como tú bien lo dijiste, hay que saber elegir el equipo que te va a llevar a lograr esto. ¿Cómo armas y cómo lideras tú usualmente los equipos, esos equipos que sobrepasan los resultados esperados? ¿Cómo haces eso? Bueno, yo a través de 20 años de liderar equipos de trabajo, he venido orientándome a un liderazgo transformacional, inspiracional, que ha sido producto de mi práctica empresarial, de mi preparación en carrera, en alta gerencia, en los posgrados. Y definitivamente soy una convencida que no se logra ningún cambio si el equipo no está en el modo correcto, con la codificación correcta. Y esto no es más que acudir, hoy le llamamos felicidad corporativa, desde el 2008 se le llama psicología positiva, y siempre busco ver en cada uno de los miembros de mi equipo cuáles son las fortalezas que tienen, hacer una mentoría con ellos para que conozcan esas fortalezas, que miremos hacia el pasado para ver cuáles son los desafíos que hemos logrado superar, y que eso se vuelva una fuente inspiradora para poder sobrepasar los retos futuros. Busco siempre que los equipos tengan una confianza en sí mismos, que tengan la capacidad de autocrítica, que tengan la oportunidad de levantar la mano y decir, me equivoqué, no lo sé hacer, no lo entiendo, pero puedo aprender. Definitivamente para mí esos líderes estratégicos y claves, tú siempre vas a tener en el equipo 3, 4 personas, dependiendo del tamaño de la organización, que son los que mueven la masa de la organización. Ahí es necesario tener una sincronía, una armonía en la comunicación, en cómo vemos la adaptación al cambio, la capacidad de resiliencia, la capacidad de transformar e innovar, llevando a las personas a que se logren hacer dueñas de. Creo que si logramos en los diferentes niveles de la organización que cada empleado tenga un propósito, un sentido, un protagonismo, y mi trabajo en qué le aporta a la estrategia de la organización, esto se vuelve un tema muy, muy liviano que fluye. A mí me funciona muchísimo cuando logro hacer ese diagnóstico de quiénes son mis líderes y sus fortalezas. De ahí mantengo algo que yo le llamo rendición de cuentas. Entonces, en esa rendición de cuentas le estoy comentando a ese equipo, y a su vez ellos comunican en cascada a los demás en qué va el plan operativo del año, cuáles son los puntos de la planeación estratégica que se han adelantado, cuáles están logrando, cuáles no estamos tan cerca y qué necesitamos de cada uno para lograrlo. Y llevamos un lenguaje que sea inspirador, que sea contagioso, donde yo quiero lograr ese producto, yo quiero lograr esa tarjeta de crédito de marca compartida, porque resulta que nos vamos a ver como organización así, así, así. Cuando la gente logra entender que es parte de, es muy fácil sacar los planes adelante. Esa es como la estrategia que normalmente armo con mis equipos. Te felicito. Te pregunto,
Y hablaste algo allí como de innovación y en una de tus respuestas al principio también decías que a veces hay que entender que algo innovador no necesariamente tiene que ser costoso. Exacto. Ahora, en estos momentos, ¿cómo tú balanceas ser innovadora y práctica a la vez? Porque hay una realidad. Eh, en el sector financiero, por el tema de la moratoria y la solidaridad y tal, pues empresas en este sector probablemente se están viendo afectadas de que evidentemente pues los clientes no están en condiciones de hacer sus pagos durante este periodo de emergencia. Entonces, lo que hace al final que el flujo de los negocios se ve afectado, y aun cuando hay negocios pues con liquidez y que tengan alguna reserva, igual está afectado porque los costos se han mantenido. Entonces, ¿cómo tú balanceas esa parte de innovar, pero ser prácticos con el uso de los fondos para mantenerte, diferenciarte? Y dos cosas: uno, recuperar lo que se dejó de producir en estos meses, y posteriormente pues reencontrar el camino al que estaban con el plan estratégico que venía pues en la organización. ¿Cómo Mira, balanceas eso? definitivamente si nos enfocamos en lo que es, y la verdad es que aplica casi para todas las industrias, si nos enfocamos en lo que es el tema comercial, hablemoslo en términos de entidades financieras, que es colocar y cobrar, definitivamente se hace necesario tomar los clientes y la base de datos y empezar a ser creativos en la historia que traían en su moralidad de pago, en su comportamiento de APC. Y tengo que buscar la forma en que esos clientes que venían siendo AAA hasta antes de la moratoria, cómo yo los logro potencializar para profundizar la relación, tal vez ampliar algunos cupos, viendo cuál es su situación post-coronavirus. Y eso me va a llevar a mí probablemente a cambiar la metodología de las cosas que preguntaba para darle un cupo de crédito, me va a llevar a generar un ambiente de confianza con el cliente para que entendamos que es un ganar-ganar. Yo reactivo tu empresa, vamos a ver cómo te doy capital, tú reactivas los pagos y ganamos en ambas porciones, vamos a ver cómo te llevo lo que no pudiste pagar al final del periodo, o generamos un acuerdo de pago, o generamos otro diferencial para que tú te puedas mantener y balancear. Si mi cliente ve eso, mi cliente claramente va a querer continuar con su industria. La forma de cobrar definitivamente tiene que cambiar. Yo siempre he dicho que cobrar es vender. Yo trabajé 10 años cobrando, así que sé con cierta profundidad de qué hablo. Y este es el momento de venderle a los clientes, bueno, yo creí en ti, ahora necesitamos que creas en nosotros. ¿Cuál es tu situación? Hay que crear rápidamente una encuesta para ver los rangos de riesgo que tiene cada cliente. No es lo mismo el que logró sostener la empresa y bajó sus ingresos al que tuvo que suspender la operación y despedir a todos sus empleados. Y a ambos tengo que buscarles una solución que no me afecte, que no los afecte a ellos, porque creo que en este momento, si nos vamos todos, y lo hablaba con banqueros el otro día, voy a secuestrar casas. Sí, las secuestra, ¿ya quién se las vendes? El mercado de subasta no está activo, no es un buen momento para quitar bienes inmuebles. Lo que tenemos es, por el contrario, que buscar la permanencia de que la gente pueda pagar su obligación. Estuve justamente con un webinar del BBVA de España y te cuento que las metodologías que están sacando son muy, muy consonas con lo que te estoy mencionando, y es ahorita buscar tu verdad con la mía, cómo combinamos y cómo yo me salgo del contexto convencional de un modelo de crédito y empiezo por los rangos de saldos a ver cómo lo masifico, cómo lo personalizo y cómo un premium o un VIP lo trabajo de una manera customizada cliente a cliente para poderlo salvar. Sí, definitivamente me parece súper coherente, Aida. Y aquí añadiéndole un poco más en cuanto a lo innovador y lo práctico, lo innovador es que me salgo del modelo convencional
Y lo práctico es que como entidad, como organización, tengo toda la información para poder armar una historia de mi cliente, un pasado que me puede dejar mover en un presente. Entonces creo que si combinamos ambas cosas, tenemos sobre la mesa un material interesante que me deja redireccionar la estrategia. Perfecto, Aida, de verdad que, digo, es lo que queda realmente por hacer, porque hay que ayudar al cliente para que el cliente se mantenga. Si ahogamos al cliente, me ahogo yo también, ¿no? Una última pregunta en relación a este bloque de tu conocimiento y experiencia y lo que tú puedes aportar a esta nueva posición, a este nuevo reto de tu vida profesional. Y probablemente sea redundante, porque en la medida en que hemos estado conversando, se nota que tienes esa habilidad para implementar proyectos, pero igual, ¿cuánta confianza tienes tú en tu habilidad para implementar proyectos desafiantes y cómo conectas el día a día con esos proyectos estratégicos? Porque ante esta nueva etapa de la economía, ¿no? Hay un día a día que no vamos a poder obviar. Exacto, o sea, hay un día a día difícil, hay un día a día que es lo que tú acabas de decir. Oye, vamos a tener que ver en esas bases de datos quiénes han sido los buenos clientes que han tenido un buen comportamiento y cómo voy a hacer para ayudarlos a mantenerse. Y vamos a ver esos clientes que quizás no tenían el mejor comportamiento, pero tampoco eran malos clientes, simplemente que, bueno, venimos en Panamá de unos periodos económicos difíciles, vamos a ponerlo así, pero que estábamos en recuperación, y ahora sucede pues esta situación inédita para el mundo entero. Entonces, ese día a día probablemente va a venir cargado de una serie de tareas que antes de febrero no teníamos. Ahora no solamente son las del día a día normal, sino las del día a día y si estás pensando, si la organización está diciendo, bueno, yo tenía estos 4 proyectos estratégicos, ahora en estos momentos me voy a enfocar en estos 2, entonces, y con ímpetu, y tampoco sabemos el número de personas que vamos a poder mantener en la organización, o sea que no sabemos si vas a poder contar con equipos completos como los tenías antes. O sea, es un poquito de esa tormenta perfecta, ¿no? Que se unen diferentes situaciones, pero que hay que pasar por ella, hay que pasar por esa tormenta. Entonces, vuelvo a enunciar la pregunta. ¿Qué confianza tienes tú en tu habilidad para implementar esos proyectos desafiantes y cómo los vas a conectar con el día a día? Bueno, pues en cuanto a la confianza, mi forma de ser, mi perfil, soy una persona con determinación, orientada al resultado, soy competitiva, pero también tengo una capacidad enorme de influir en los equipos, el que me guste cierto nivel de dinámica y de energía crea una brecha, y esa brecha puede ser el control en el detalle. La confianza la tengo en esa capacidad de influir, la capacidad de asumir la responsabilidad, asumir el riesgo y llevar el equipo en sintonía a que logremos ese objetivo. Es vital dentro de esa confianza contar con una o dos personas que tengan la habilidad de ir al detalle, de cuidar, de ser como esa voz de la conciencia que lo estás cumpliendo, estamos sobre plan, cerca al número, fuera del número, nos pasamos del rango, hay que devolverse, porque siempre busco, por mi velocidad y porque sé a dónde llevo los equipos, que exista ese perfil de alguna manera opuesto al mío para que me minimice riesgos. Entonces la confianza la tengo desde ahí y es algo que de alguna manera he venido haciendo durante más de 10 años y sé que todo se logra a través de una muy buena planeación, roles y responsabilidades claros con los equipos, una oportunidad en feedback que sea de verdad clara, puntual, determinada y que la gente pueda redireccionarse.
Insisto una vez más en que los equipos no tengan miedo a decir me equivoqué. Yo siempre le digo a mi gente de confianza, mira, yo no tengo problema con que te equivoques si avisas a tiempo. Si cuando vas a redireccionar un plan nos avisas, es nuestro problema. No mentir y vamos a asumir todo lo que haya pasado. Pero si lo tomas, no avisas y retrasas, vas a accidentar todo el proceso. Por otro lado, ¿cómo conectarlo con el día a día? Definitivamente trabajar en plataformas como Teams, como Zoom, es muy demandante. Creo que aquí el uso de herramientas como Monday, de herramientas como Trello, volverse absolutamente disciplinado en las metodologías de seguimiento cobra todo el protagonismo del mundo. Siento que esa es una oportunidad de mejora como latinos, como país, como cultura. A veces nos reunimos en el comité presencialmente y no somos tan efectivos como lo podemos ser a través de una videoconferencia. Creo que eso nos obliga a optimizar y a los líderes nos obliga a que si vamos a hacer seguimiento sean planificados, sean muy disciplinados, sean bien planeados, porque se vuelve cansón estar tomando tinto por la cámara y sin una reunión que sea realmente concreta. Pienso que aquí cobra todo el valor tener metodologías. Los lunes te voy a hacer seguimiento a los resultados, el miércoles vamos a ver en innovación cómo están los avances a esos cambios y el viernes quiero ver la sumatoria de la semana, cuál es el resumen que hay. Y eso se vuelve de verdad de bastante exigencia y tener esa persona sesuda de control, de número, que sea el que le está dando a uno las alertas. Esa sería mi forma de poder combinar la habilidad de sacar proyectos grandes y conectarlos con el día a día. Tú te refieres, por ejemplo, a tener esos indicadores de performance que sean los más relevantes y que tengas a alguien, por un lado, pues conectando con tu gente, pero por otro lado, y siendo eficiente en los medios en los que te reúnes, pero por otro lado, teniendo esas estadísticas para tomar decisiones. Sí, yo personalmente sin números no me muevo. No soy tan apasionada a meterme en el algoritmo y cómo se sacó. No, yo necesito el experto y por eso eres experto. Tengo que tener noción y la idea global de qué es lo que estás haciendo, pero no me dejes arrancar mi día sin números. Yo sin números me puedo estar muriendo. Entonces yo necesito todos los días, así como leo los 3 diarios, necesito ver mis números para saber por dónde debo reorientarme. Creo que hoy la capacidad de flexibilidad y más en esta situación cobra muchísimo protagonismo, porque no me puedo confiar como lo hacía en una época anterior, bueno, miro el 10, miro el 15 y el 20 redirecciono meta, no, esto aquí se volvió un tema de medición semanal con 2 cortes dentro de la semana para ver, porque esto es una cirugía a corazón abierto, es algo que todos estamos aprendiendo a manejar, es algo en lo que todos estamos innovando y donde el número es el que va a dictar cuál es la tendencia y hay que ser muy disciplinado en tener esa herramienta a la mano. Claro que sí, Aida, definitivamente. Tú lo has dicho, o sea, esto es como una operación de corazón abierto, ¿no? Este nuevo desafío para todas las industrias que estamos, pues, aprendiendo a entrar en una fase de recuperación para luego, pues, retomar el camino, ¿no? Aida, esta parte pues concluyo para no hacer más extensa la entrevista. Sin embargo, como líder, para mí es muy importante entender los valores y las motivaciones de los candidatos, porque sin lugar a dudas, el que esos valores y esas motivaciones estén alineados con una organización van a hacer toda la diferencia. Entonces, revisando tu dossier, y me llamó mucho la atención en una de las referencias que nos compartieron de ti, que esta persona decía que eres una persona muy humana. Y en relación a ese comentario, yo te quiero preguntar, ¿qué pasaría si la cultura organizacional de tu nuevo
de tu nueva organización, de tu nueva empresa, no estuviese enfocada en la moral de los colaboradores y el servicio al cliente, ¿qué pasaría? Bueno, yo entraría por hablar con la alta gerencia, con la junta y darnos la oportunidad de entender cómo nos afecta. Hoy cuando uno mide en las organizaciones el nivel de engagement o de compromiso y lo cuantifica, se crea una conciencia de cuando pierdo un líder y cuando tengo que reemplazarlo, cuánto dinero estoy perdiendo, no solo con lo que le tengo que pagar porque se va, sino con lo que me cuesta el reclutamiento, la curva de aprendizaje y la curva de adaptación. Y si a eso le agrego el nivel de involucramiento y compromiso de mandos medios hacia abajo, se vuelve una cifra astronómica. Cuando uno observa que si se mide la atmósfera laboral, que si logro crear en los empleados y en los funcionarios pasión, si logro crear en ellos una fidelización a través de cosas muy básicas dentro de la identidad corporativa y la cultura organizacional, y encuentro que mi productividad puede aumentar un 37%, puedo bajar un ausentismo en más de un 45%, puedo generar unos impactos en eficiencia operativa y en rentabilidad que son de más de 2 dígitos y se puede demostrar, es la forma correcta de entrar con esta alta gerencia y con la junta a decirles el por qué hay que llevar la organización a un sentido de las personas. Uno cuando mira las organizaciones y compara organizaciones que logran sus resultados a través de las personas versus otra que se enfoca en tecnología o en procesos, las distancias en dígitos son muy altas. Y creo que ahí se genera un apetito con esta alta gerencia del por qué. Y insisto, en mi país hay un adagio popular que reza que hay que hacerlo bueno, bonito y barato. No tiene uno que invertir millonadas para generar una identidad corporativa ni una cultura corporativa. Es más, un design thinking, se meten los líderes, se les mete esta vena y ellos mismos pueden desarrollar todo con un par de mentores, que es algo muy sencillo, pero esto lo hice yo. Esos valores los replanteamos nosotros como funcionarios. Después del post-coronavirus resulta que nuestra misión y nuestra visión la quisimos volver mucho más de avanzada. Eso logra que de alguna manera mis productividades se disparen de una manera increíble, pero lo tiene que entender la junta, lo tiene que entender la alta gerencia y bueno, uno como líder y como jugador estratégico debe crear esa conciencia en estos niveles. Creo que muy claro, Aida, sin lugar a dudas, ahorita mismo lo que más se necesita es que el talento que está detrás del hacer las cosas esté motivado y alineado y comprometido, ¿no? Exactamente. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué tipo de incongruencias entre tus creencias y las de la dirección del negocio serían intolerables para ti? Y te lo pregunto porque con esa respuesta que me das, donde otra vez es un tema de tu perspectiva de cómo manejar a la gente para que logre los resultados, pero ¿qué pasaría si o en dónde, si no hubiera ese alineamiento perfecto entre cómo tú ves en la gestión y la dirección del negocio, en dónde tú sientes que se volvería intolerable para ti? Definitivamente se volvería intolerable si no hay una posibilidad de desarrollar las personas. Creo que el liderar es un honor, es una oportunidad de construir o de destruir vidas. Y no podría trabajar en una organización fría, demasiado jerárquica, con modelos convencionales que disten de la gente, porque al final, si tú echas 200 personas de una entidad, el letrero no vale nada. Las entidades las hacemos las personas. Creo que no nos enseñaron de una manera eficiente a entender que ser emprendedor no significa ser dueño de una empresa, necesariamente. Ser emprendedor es hacerse protagonista, dueño,
tener esa capacidad inspiradora de proponer cambios en la empresa. Mire, esto en vez de 10 pasos se puede hacer en 6. No hace sentido llegar a trabajar de manera mecánica y autómata o fría, porque se vuelve muy desmotivador para uno como líder. Dice que eso es problema de allá de la gerencia general y los vicepresidentes, eso no es mi problema, miren a ver cómo arreglan su tema. Si uno en la mesa directiva uno crea rutas, planes de choque, pero si la gente de la base de la pirámide no está convencida, y los que más ejercen presión ni siquiera son las gerencias medias, los que ejercen presión son los niveles de supervisor, de jefe básico, es ahí los que mueven las masas, los que hacen que quieran al gerente medio y al gerente del alto nivel, ellos son los que logran hablar al oído. Si nosotros no logramos eso, no va a pasar de un simple papel, de una simple propuesta, con un número frío que no cambió. ¿Y por qué no cambió? Porque usted no le llegó a la gente. Y creo que hoy, y a mí, la verdad te voy a decir algo que va a sonar un poco loco, a mí de alguna manera me fascina el coronavirus, ¿sabes? Porque quien no tenía claro que tenía que romper los esquemas de lobby, que tenía que romper, quiera o no, la burocracia, y hay que tener esta capacidad de ese speech multinivel. Tú hablas con el de la base, hablas con el de la alta gerencia, hablas con el de la gerencia media, hablas con AMPIME, hablas con la superintendencia. Uno tiene que tener esa capacidad de customizar la comunicación. Y creo que si yo no logro tener ese nivel, prefiero irme, porque no voy a ser feliz, porque se me nota muy rápido, porque es llegar a trabajar y la verdad yo lo último que pienso es en el salario. Yo pienso, siempre que me siento con mis jefes, yo les digo, mire, y míreme bien, si yo llego todos los días feliz a trabajar, créame que aquí ni siquiera me persiga, porque yo me persigo tanto que mis jefes siempre dicen que soy intensa. Pero si yo un día decido o siento, mi corazón siente que, ay no, otra vez llegar a su oficina, por favor, prefiero no volver, porque definitivamente el equilibrio entre el sentir, el vivir, el vibrar y la parte racional para mí es vital. Te felicito, Aida, de verdad que es vital estar en ese estado de conexión con lo que haces y con lo que te motiva a hacer tu tarea y llegar más allá. Al final del día es eso, es esa conexión que tienes con lo que estás haciendo, ¿no? Con creer que lo que estás haciendo vale la pena y desarrollando a tu gente que te ayude a lograr esa meta que están todos pues en común remando hacia allá. Ahora, una pregunta, Aida, y ya para ir terminando la entrevista. Tú has venido cosechando éxitos, has venido creciendo profesionalmente, a tener posiciones cada vez de mayor responsabilidad. En esta nueva etapa profesional para ti, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Qué te motiva a seguir creciendo profesionalmente? Bueno, yo pienso que a mis 45 años, creo que tengo unos 15 años de seguir entregando cosas, obviamente siempre y cuando uno se esté actualizando, tenga ciertas destrezas en manejo de las herramientas digitales, que tenga esta capacidad de ir en avanzada con el mundo. Hay bastante por entregar. Si tú me preguntas, creo que lo que más me motiva son dos cosas. Una, cuando uno mira a nuestros millennials y a los centennials, las brechas de comunicación cada vez son más agresivas. Estos muchachos son maravillosos, logran sentarse y hacer 3 plataformas o 5 al mismo tiempo y responden a cada una, van en avanzada, ya por automático manejan todo lo que sale en innovación y en tecnología, pero cuando nos sentamos con ellos a conversar, a comunicarse, no se saben comunicar. Lamentablemente de cada 10, 8 se comunican en lo básico y eso hace que sus habilidades blandas sean muy débiles. Entonces puedes tener un perfil de líder innato en ti,
pero si no tengo desarrolladas esas habilidades blandas, difícilmente logro generar un impacto para la organización, para mi equipo de trabajo, para mí como individuo, si soy un millennial o un centennial. Creo que ahí tengo mucho por enseñar y me apasiona ver a las personas transformarse, me apasiona ver cambiarlas. Y definitivamente desde hace 10 años me especialicé en lo que es banca retail, lo que es pyme y lo que es microempresarios o microfinanzas, porque justamente es algo que deja ver a la persona cuando logra su hipoteca, cuando compra la casa, cuando te lleva el chocolate porque logró comprar su apartamento y le metió en la sala. Eso para mí es súper inspirador, hace sentido que me levante todos los días, o ver el microempresario cuando compra su máquina para recoger el maíz y te la enseña. Uno dice, de verdad que estamos generando mejor calidad de vida, estamos cambiando país. Y eso para mí es vital. Por eso también he tomado mi decisión durante el 2018 y 2019 de hacer la maestría en microfinanzas y desarrollo económico sostenible. Creo que Colombia, Panamá, como muchos países de Latinoamérica, tienen unos cordones de pobreza que podemos romper. Y creemos que romper cordones de pobreza significa dar subsidios y regalar mercados, y no tiene nada que ver con eso. Creo que romper los cordones de pobreza es generar autopistas de arte, autopistas de cultura, de educación, una capacidad de creer en sí mismo y capacidad de comunicación. Entonces es lo que me inspira, Eda. Yo creo que por ahí podemos trabajar mucho. Panamá se volvió mi casa. Yo vine aquí porque era un año y medio de intercambio en Citibank Colombia con Citibank Panamá. Llevo 8 años, me estoy nacionalizando y no me quiero ir de aquí. Y lo decía este fin de semana que estoy con una fundación de San Miguelito y fuimos a entregar mercados el sábado por allá en el Laguito y en todas estas zonas que son periurbanas, que son de precaristas. Y yo le decía a los muchachos, a los líderes de la comunidad, mira, esperemos que el coronavirus pase y yo me ofrezco con ustedes como voluntaria para trabajar con poblaciones de 10 a 15 años, con todo lo que es la parte preventiva y enseñarles a los muchachos el poder de decidir y las consecuencias de las decisiones, y trabajemos con chicos de 15 a 20 años para enseñarles que los sueños sí son posibles y que Panamá tiene excelentes oportunidades para que la gente pueda salir de un cordón de pobreza. Y definitivamente te digo, es lo que me inspira, los equipos de trabajo y este segmento de mercado que es súper agradecido para trabajarlo. Mira, Aida, de verdad que te agradezco mucho como profesional, como líder y definitivamente como panameña, que haya personas que quieran dejar ese legado, esos profesionales que quieran dejar ese legado aquí en mi país, ¿no? Que como bien lo has dicho, pues se ha vuelto tu casa, y me parece importantísimo porque tanto en la organización se necesitan líderes que construyan, no líderes que sí, tengan el conocimiento y se lo lleven, no, ese conocimiento debe quedarse en la organización. Y entiendo perfectamente cuando comentas la gran habilidad que tienen las nuevas generaciones de dar resultados. Sin embargo, pues necesitan también de la guía de los líderes con más experiencia, ¿no? Entonces, Exacto. esa llevar a una organización, agregar valor a una organización desde la perspectiva del manejo multigeneracional, es importantísimo, porque allí es donde vas a poder, de lo que yo te entiendo y de lo que pues todo lo que tú nos has dicho, se va a poder evolucionar, esa corporación, esa organización va a poder evolucionar porque va a tener lo mejor de ambas generaciones. Exacto. La que tiene la experiencia y la que tiene el conocimiento de estas herramientas nuevas que agilizan los procesos y que nos llevan pues a ser más eficientes. Aida, te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad, te Sí, agradezco muchísimo tu gracias. tiempo. Para mí es importante tener esta conversación contigo, ¿no? Y sobre todo en función a estos nuevos retos a los que te vas a enfrentar, Exacto. pero siempre para mí estas entrevistas son eh, enseñanzas, ¿sabes? O sea, el que Gracias. tengas las cosas tan súper claras
me ayuda a mí también como líder, así que en ese sentido, pues muy agradecida por tu tiempo también. Aida, no te voy a quitar más tiempo, te deseo lo mejor. Gracias, Eda. Y bueno, muchísimas gracias, Aida, que estés muy bien. Bueno, cuídate mucho, gracias. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego.